Quiero tocar otro tema y me parece un tema importante para la iglesia y para uno de los que no son de la iglesia. El tema es el temor de Dios, ¿sí? Yo le puse a la prédica: temor de Dios es una increíble bendición, es una increíble promesa y aún mucho más. Temer a Dios es no temer a nada ni a nadie más. Puse una pregunta en mi nota y puse: ¿usted teme a Dios? ¿Es temeroso de Dios? Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a estudiar, amén, acerca de lo que es el temor de Dios, ¿sí? Lo que es el temor. La Biblia habla mucho del temor de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿sí? Y queremos ver el temor de Dios en la vida de aquellos que no creemos en Dios y en la vida de aquellos que creemos en Dios, ¿sí? Cómo nos afecta en aquellos que no tenemos esa fe y no estamos cerca de Dios, y en aquellos que sí estamos cerca de Dios, amén. Hay gente en el mundo, y gente que no conoce, y gente aún de la iglesia, que cuando hablamos del temor de Dios piensan en la palabra o entienden que temor de Dios es tener miedo, ¿sí? Tener miedo, ¿sí? Que el temor de Dios es tener miedo. Es muy importante lo que vamos a estudiar. Espero que pueda abrir su corazón, abrir su mente, ¿sí? Y escuchar la voz de Dios. Si usted me escucha a mí, usted no va a tener ningún provecho. Amén. Si usted entiende que lo que yo digo es la palabra de Dios y escucha la voz de Dios a través mío, pues yo solamente soy un instrumento, usted va a ser bendecido. No sé si me entiende. Porque hay gente que viene y me escucha a mí. Yo no tengo nada para darle. Amén. Soy un ser humano igual que ustedes. Necesito de Dios. Yo vengo a recibir también. Pero si usted cualquier persona que pasa aquí arriba y predica la palabra y usted recibe la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, entonces esa palabra implantada en usted produce bendición, crecimiento, sanidad y produce todo lo que Dios quiere hacer en usted. Pero debe recibir la palabra como palabra de Dios, amén. Si usted no la recibe así, entonces poco efecto tendrá en usted, amén. Entonces, temor de Dios, como digo, mucha gente lo interpreta como miedo, lo interpreta como algo que nos asusta, y nos preguntamos si eso está bien, si está bien entender el temor de Dios como miedo o como algo que nos asusta. En la Biblia Dios se presenta de muchas maneras y Dios muchas veces dice que debemos temerle. ¿Será que Dios quiere que le tengamos miedo? Bueno, eso depende. Y quiero tocar la primera parte, que es como una parte negativa. En Ezequiel 18:20, si lo quiere leer, y si no lo van a poner en la pantalla, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Esto está en la Biblia, yo no puedo quitarla de allí. Entonces, si nuestra vida es una vida de pecado, ¿sí? Si nuestra vida es una vida de practicar lo malo, de vivir lejos de Dios, si nuestra vida es una vida de darle la espalda a Dios, entonces realmente, si usted tiene miedo cuando hablamos de Dios, es algo natural y realmente es correcto que tengamos miedo. Si nosotros somos gente que vivimos en pecado, que vivimos haciendo lo malo, que vivimos dándole la espalda a Dios, que nos queremos burlar de las cosas del Señor, que queremos jugar con las cosas de Dios, que las cosas de Dios para nosotros no son irreverentes y nosotros mismos pisoteamos las cosas de Dios. Si somos así, es correcto que tengamos miedo, ¿sí? Porque este Dios que nosotros predicamos es un Dios de amor, pero es un Dios santo, es un Dios justo y es Dios,
¿sí? Es Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios, estamos hablando de la persona más grande y más importante de todo el universo. Y este Dios santo, este Dios justo, Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y si nosotros elegimos vivir en pecado, entonces Dios dice, bueno, si alguien elige vivir en pecado, esa persona que vive en pecado va a recibir sus consecuencias. Esta es una ley establecida por Dios. Le aseguro que es más fuerte que la ley de la gravedad y que todas las leyes matemáticas y físicas que puedan encontrarse. Dios dice claramente esto en la Biblia. Tiene muchísimos lugares en las Escrituras donde nos hablan del efecto y de la consecuencia del pecado. ¿Sí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Leímos Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare esa morirá. Ahora venimos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla y nos dice a nosotros, ¿sí? La paga del pecado es muerte. O sea que si vivimos en pecado, estamos en toda la razón y estamos en lo correcto de tener miedo a Dios. Porque nuestro pecado, nuestra vida lejos de Dios, tendrá consecuencias. Y las consecuencias serán graves. Serán graves en esta tierra y serán, crea o usted no crea, ¿sí? Porque usted puede creer o no creer. Puede creer que hay estrellas, hay un universo. Usted puede creer, pero todo eso existe. Créalo o no. Y usted puede creer o no creer, pero estas cosas pasarán. Y usted algún día y yo también nos encontraremos con Dios y Dios tratará con nosotros. Y hay cosas que tratará en esa tierra y hay cosas que tratará en la eternidad. La paga del pecado, o sea, si nosotros elegimos vivir de esta manera, vivir una manera de negar a Dios, vivir una manera de ir en contra de lo que a veces leemos en la Escritura. Porque hay gente que lee la Biblia, pero vive todo lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? Eso tendrá consecuencia en nuestra vida. Dios no hará, en nuestro país decimos, la vista gorda, ¿no? O sea, Dios no se hará como el que no ve las cosas. No. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de la vida que lleva. Y cada uno tendrá que dar cuenta de las cosas que hace y de las cosas que dice. Yo el primero, amén. Porque cuando mayor nuestra responsabilidad, mayor será la demanda de Dios de nuestra vida, amén. Mayor será lo que Dios nos pedirá. Pero, hermanos, tarde o temprano, todos los que estamos aquí, todos, nos guste o no, querramos o no, tendremos que dar cuenta ante Dios. Y si nuestra vida es una vida, nosotros elegimos, lógicamente, vivir una vida así, que sepamos lo que nos espera. Entonces, es correcto, entonces, si vivimos una vida así, tener miedo de Dios. Porque cuando nos encontremos con Dios, Dios tratará con nosotros en juicio, en verdad, y tendremos una grande pérdida en nuestra vida. Entonces, temor de Dios puede verse de dos aspectos diferentes. Estamos viendo el lado negativo, ¿sí? El lado negativo del temor de Dios. Pero yo no le puedo decir que no sea así. Le tengo que mostrar las dos visiones. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, acá vemos cómo es el mundo. Nosotros estábamos en el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando no del planeta Tierra, porque todos pertenecemos a este planeta. Estamos hablando del sistema del mundo, de ese sistema anti-Dios. Amén. Porque hay en este globo terráqueo un sistema anti-Dios implantado por el mismo diablo, y nosotros vivíamos antes en ese sistema anti-Dios, ¿sí? En Romanos 3, 10 al 18, yo voy a leer rápidamente esta porción de la palabra. Romanos 3, 10 al 18, porque tengo muchos versículos y quiero que lo leamos. Yo venía pensando, hoy a la mañana, porque aunque ustedes no lo crean, yo suelo pensar, ¿sí? Y venía pensando, digo, si no predico y solamente leo todos los versículos que le tengo, creo que ya es suficiente. No necesito ni dar explicación. Solamente leer las Escrituras y las mismas Escrituras nos van a hablar. Pero bueno, alguna cosa tengo que hacer porque para eso estoy aquí arriba.
Romanos 3, 10 al 18. Mire cómo vivíamos antes nosotros, cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios, antes de decidir caminar con el Señor, antes de decidir ser hijos de Dios. Amén. Como está escrito, Romanos 3, 10 al 18. No hay justo, dice Dios, en este sistema, en este mundo, en la gente que no está cerca de Dios, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando hablan, cuando abren su boca, dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Mire, este es el mundo, amén. Veneno de áspides, o sea, su manera de hablar es destructiva, ¿sí? Cuando abren la boca hacen mucho daño, veneno de áspide ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. Y no conocieron camino de paz. Y en el último versículo 18, allí está el porqué, ¿sí? Ahí está el porqué, ¿sí? Porque dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Esta falta, ¿sí? Esta falta de temor de Dios, ¿sí? Hace que la gente viva de esta manera. Hace que la gente viva, como nos muestra acá, no viva ni en justicia, no busca hacer lo bueno, ¿sí? Cuando habla no importa el daño que hace. La persona dice, yo siento algo y lo digo, le gusta a quien le guste. Haga daño o no haga daño, si yo creo que yo lo digo y no me importa nada. El ser humano sin Cristo es así. No le importa a quién daña, no le importa a quién afecta, lo dice y ya está. Sepulcro abierto y daña y destruye con sus palabras. Así éramos nosotros. Esto es lo que dice la Biblia. Yo creo en la Biblia. No sé si usted cree en la Biblia, pero yo creo en la palabra de Dios. Amén. Su boca, dice, está llena de maldición, de amargura, ¿sí? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Parece que abrimos un diario de la actualidad, ¿sí? Cuando leemos esta porción de la Escritura es abrir un diario de la actualidad y estamos hablando de algo que se escribió hace miles de años, ¿sí? Esto se escribió hace miles de años y parece que estamos leyendo la crónica diaria que vivimos todos, ¿sí? Y dice todo lo que hay en estos caminos, quebranto y desventura, y este es el problema, ¿no? No hay temor de Dios. El mundo no tiene temor de Dios. La gente, nosotros mismos que estábamos antes metidos en este sistema, que decimos que es un sistema anti-Dios, hacíamos las cosas y realmente Dios en ese sistema es una molestia, ¿sí? Dios en ese sistema es una molestia. Dios es un problema para este sistema, porque Dios es un freno para lo malo, para la maldición. Hay mucha gente que dice que es ateo, ¿sí? Hay mucha gente que se declara ateo y hay personas que realmente son ateos. Pero realmente hay muchos ateos que no son ateos. Porque hay gente atea que consulta a los hechiceros. Fíjense que hay programas de gente que tira las cartas y esto y lo otro. Y mucha gente atea consulta a los adivinos, ¿sí? Cree en el horóscopo, ¿sí? No cree en Dios, pero cree en otra cosa. No es ateo. Pero hay gente que es atea porque no tener a Dios en su vida le permite vivir de la manera que quiere, ¿sí? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando Dios está en nuestra vida, hay temor de Dios. Entonces ese temor de Dios que todavía no estamos estudiando nos impide o no nos deja, pero no es porque estamos obligados, sino porque aprendemos que no conviene a hacer lo malo, a dañar a la gente, a vivir vidas de pecado. Entonces como la gente quiere vivir vidas de pecado, quiere vivir en vidas de límites donde Dios saben que no está, sacan a Dios de escena y pueden hacer lo que quieran. No sé si me explico bien. Sacar a Dios de escena nos permite hacer cualquier cosa y todo está bien, ¿sí? Y por eso hay mucha gente que dice ser ateo, para vivir una vida como quiere, ¿sí? Por eso mucha gente también se aleja de Dios, ¿no? Dios, hermanos, Dios es alguien que merece nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestro amor, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra alabanza.
¿Alguien dice amén? Dios lo merece. Pero el hombre sin temor de Dios es así, no tiene límites. Jesús estaba en la cruz siendo crucificado. Es la escena que nos muestran los evangelios, los 4. Había un hombre a su derecha y un hombre a su izquierda siendo crucificado. En la cruz, imagínense, en ese dolor tremendo allí de la muerte. Están muriendo los 3. Y uno que estaba a su lado, ¿sabe lo que hizo? Comenzó a burlarse de Jesús. Comenzó a burlarse del Señor. No tenía, como dice estos versículos que leímos, ¿no? Y se burlaba y le decía cosas muy duras a Jesús en la cruz. Pero el otro que estaba del otro lado lo miró y le dice, ¿por qué le dices eso? Tú no tienes temor de Dios. Así le dice el otro. Y entonces el Señor se da vuelta y entabla una conversación con él. Y ese que entendió el temor de Dios dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro, por eso le estoy diciendo, yo le tengo que decir estas cosas para que algún día usted me diga o usted no diga, yo no sabía, yo no conocía, yo no sabía que esto podía pasar. La gente dice, hermanos, y las personas que están acá, para mí Dios es un Dios de amor y Dios no puede permitir esas cosas. Estás totalmente equivocado o estás equivocada. De vuelta te digo, este Dios de amor no solamente es un Dios de amor, es un Dios de justicia, un Dios de equidad, un Dios de santidad, y todas esas cosas están dentro de la persona que llamamos Dios, ¿sí? Dios es un Dios de amor, pero como dice aquí en los versículos que leímos, la paga del pecado es muerte y el alma que pecare esa morirá, ¿sí? La gente que vive sin temor de Dios, la gente que vive sin temor de Dios, como esta que leímos en Romanos capítulo 3, no porque Dios quiera, porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno. No porque Dios quiera, porque Dios no quiere que nadie se pierda. No porque Dios quiera, porque Dios no quiere que nadie esté bajo condenación. Pero Dios, en ese mismo amor que le tiene al hombre, tiene que respetar su libre albedrío. Entonces Dios pone a elección del hombre y la mujer el camino que va a escoger. Y aunque a Dios le duela nuestra decisión, Él nos respeta. No sé si me entiende, ¿sí? No es que Dios es un Dios de amor y porque no. Dios es un Dios de amor, de justicia y Dios te muestra todas las cosas y Él te ama y porque te ama te respeta y te deja que tú elijas y que tú camines, ¿sí? Y Él en su amor le duele lo que estás haciendo y le duele la vida que has elegido y le duele que le des la espalda, pero Él no puede hacer nada porque te ama y tiene que respetar tu libre elección. Pero eso no quiere decir que eso no tendrá consecuencias. Eso tendrá consecuencias en nuestra vida. Pero Dios te ha permitido elegir. Nadie de los que están acá, nadie de nosotros y de los que no están acá, porque hay mucha gente que están a través de las redes, y hay gente que mirará el programa después, nadie podrá decirle a Dios, tú me obligaste a hacer eso. Dios nunca te va a obligar. Dios nunca te va a presionar. Tú vas a tener que tomar tu elección de qué vas a hacer con tu vida. Pero lo que quiero decirte y lo que quiero que tú entiendas es que esto sí o sí tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias, buenas o no buenas para nosotros. Pero la culpa no está en Dios. La culpa o el porqué está en nosotros. El porqué está en nosotros. La Biblia, por lo menos la Biblia nos enseña así, y yo creo lo que dice las Escrituras, ¿sí? Ahora vamos a ver lo otro, vamos a ver el otro lado, ¿no? El lado nuestro. Estoy hablando de gente que no conoce a Dios, o gente que está en la iglesia, pero tampoco conoce a Dios, y cree que viniendo a este local y viviendo de la manera que quiere, todo le va a ir bien. No, hermanos, no es así. Nuestra vida, nuestra conducta es lo que va a hacer que tengamos ese miedo o que entendamos lo que le voy a decir ahora, que es el verdadero temor de Dios. Yo no le tengo miedo a Dios, yo no tengo miedo a mi papá, porque entiendo cómo Dios quiere que yo me mueva. Quiero que podamos leer
¿Por qué debo temer a Dios? ¿Por qué debo temer a Dios? Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4. ¿Por qué debo temer a Dios? Si nosotros hemos decidido ser parte de la familia de Dios. ¿Usted ha decidido ser parte de la familia de Dios? ¿Alguien le ha obligado? ¿Usted se siente presionado a ser parte de la familia de Dios? Entonces, usted no es familia de Dios. Porque en esta familia no se entra por obligación, ni se entra por presión. Se entra por amor. Ahora, si usted es parte de la familia de Dios, si usted es parte de ese grupo que es los que el Señor ha redimido, ha salvado con su sangre, entonces este versículo es para nosotros. Amén. Y dice Deuteronomio 13:4, ¿sí? En pos de Jehová nuestro Dios, o vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis. Fíjense este versículo es muy importante. Me gustaría que usted si usted tiene Biblia, lo pueda subrayar, porque dice que debemos servir únicamente a nuestro Dios, debemos temerle solamente a Él, debemos obedecerle, debemos escuchar su voz, debemos seguirle, debemos rendirle culto, debemos cumplir sus mandamientos, debemos servirle, debemos permanecer fiel a Él. Esto que encierra Deuteronomio 13:4 es el temor a Dios. Esto es, si usted dice, yo quiero temer a Dios, ¿qué es temer a Dios? Diga Deuteronomio 13:4. Amén. Yo quiero temer a Dios. Bueno, Deuteronomio 13:4 nos enseña cómo es temer a Dios. Amén. Temer a Dios es esto, es andar con el Señor. ¿Sí? Si nosotros somos familia de Dios, si tú eres parte de aquellos que dicen, sí, yo soy un hijo, una hija, yo creo en Dios, verdaderamente yo sé que Dios es mi Padre, entonces si tú eres así, esto es para ti o es para mí. Tenemos que caminar con el Señor, tenemos que temerle, tenemos que guardar su palabra, tenemos que escuchar su voz, tenemos que servirle, ¿sí? Tenemos que servirle. Hay gente que, no quiere cruzar el lado del compromiso, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, yo voy, escucho ahí al predicador, el que esté, bueno, está malo, vuelvo a casa. Hermanos, perdón que te voy a ser muy directo, tú no tienes temor de Dios. Tú no tienes temor de Dios. Porque el temor de Dios está en esto, en que tú escuches la palabra, la obedezcas, en que quieras caminar con Dios, en que quieras seguirle y en que quieras servirle. ¿Me está escuchando? En que quieras servirle, ¿sí? O sea, esas son las muestras. Este cuadro de Deuteronomio nos muestra lo que es tener temor de Dios. Y voy a decir algunas palabras que se desprenden a través de esto. ¿Qué es tener temor de Dios? Es reverenciar a Dios, es honrarlo. Todas estas cosas las podemos sacar de aquí. Es honrar a Dios, es exaltarlo, es tenerle gran respeto, ¿sí? Nosotros no tenemos miedo, lo que tenemos es respeto del Señor. Tener temor es tener alta estima, es reconocer la dignidad de Dios, es honrar su posición como creador y también como salvador. Amén. Esto es para todos los creyentes que somos salvos en Jesús. Todos los creyentes que somos salvos en Jesús. Hablo a los creyentes ahora, amén. ¿Hay cristianos aquí? ¿Hay creyentes? ¿Hay gente que cree en Dios? ¿Hay gente que puede decir, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo? Entonces usted y yo debemos hacer esto. Debemos reverenciar, debemos honrar a Dios, debemos exaltarlo, engrandecerlo, tenerle grande respeto, tenerlo en estima, reconocer su dignidad, porque Él es nuestro Creador, pero Él es también nuestro Salvador. Yo le pregunto a usted, ¿usted teme a Dios? ¿Teme a Dios? Porque temer a Dios es exaltarlo, es rendirse, es someterlo a Él, someterse a Él. La palabra de Dios nos dice, vamos a leer varios versículos, Salmo 33, versículo 8, Salmo 33, versículo 8, debo temer a Dios, porque temer a Dios es esto que leímos, es lo que leímos en Deuteronomio. Anote ese versículo de Deuteronomio 13:4, por favor.
Porque si queremos caminar en el temor de Dios, vimos en los versículos de Romanos que decían que antes, cuando estábamos en el mundo, no teníamos temor de Dios. Pero ahora que somos hijos de Dios, debemos caminar en el temor de Dios. Amén. Y Deuteronomio nos da la clave o las claves de cómo caminar en el temor de Dios. Podemos decir que temor de Dios es una vida de cambio. Amén. Temor de Dios es una vida de cambio, de transformación. La Biblia nos dice, tema a Dios, tema a Jehová, toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Dios nos pide, Dios nos dice, Dios nos muestra que nuestra vida debe ser una vida que camine en el temor de Dios. Hay gente que a veces, que nadie se sienta mal, porque creo que estamos en familia, ¿no? ¿Estamos en familia? Hay gente que de repente tiene el vicio del cigarrillo, ¿no? Y por ahí justo él va por aquí y justamente se encuentra conmigo. A la distancia ya lo vi que venía fumando. Pero cuando me ve a mí, ¿sabe lo que hace? Hace así y tira el cigarrillo, ¿no? Y habla y se tapa la boca. Tiene temor de mí. No tenga temor de mí. Tenga temor de Dios. Amén. La gente tiene temor de la gente. Ay, si me ve. Ay, no te preocupes por la gente. Preocúpate por Dios. Porque Dios te está mirando las 24 horas del día. Todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, Dios te está viendo. Y la Biblia dice, tienes que tener temor de Dios. Temor de Dios debe ser parte de nuestra vida. Yo creo que si nosotros entendiéramos esta palabra que estamos hablando, nuestra vida cambiaría rápidamente. Porque cuando nos levantaríamos, sabríamos que Dios está allí con nosotros. Cuando me subo al coche, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en la calle solo, cuando nadie me ve, Dios me ve. Yo tengo que vivir en el temor de Dios. No vivo en el temor de la gente, ni del pastor, ni de la iglesia. Yo vivo en el temor de Dios. Y eso te lleva a que tu vida cambie, a que tu vida sea diferente. Cuando tú entiendes quién es Dios. Por eso te dije que temor de Dios es entender la dignidad de Dios, ¿no? A mí me gusta a veces ver, lo vemos todos los días, pongan el noticiero y lo ve, ¿no? Cuando la gente, vemos allí en la zarzuela, cuando van a ver al rey, o en el Congreso, cuando se encuentran con el presidente, o cuando se encuentran los jefes de estados, todos vestidos de etiqueta, todo el protocolo, ¿no? ¿Por qué hacen todo eso? ¿Será que usted va a ir a esos protocolos vestido, algunos digo, ¿no? Vestido así como está ahora? ¿Será que usted va a entrar en la zarzuela? Te van a decir, mira, bienvenido. La verdad que podría ser, pero así no. Y aparte aquí hay todo un protocolo, ¿no? Hermanos, no estamos hablando ni del presidente ni del rey de España, estamos hablando de Dios. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Rey del universo. El ser eterno, de eternidad a eternidad. Nuestro Dios, hermano, lo más grande que tenemos. No sé si es grande para ti. Amén. No sé lo que Dios es para ti. Porque Dios para muchos de nosotros es simplemente un refugio cuando estamos mal. Dios es simplemente una oración cuando nos pasa algo grave. Dios es simplemente alguien que conversamos cuando sentimos alguna pena, alguna tristeza, cuando sucede alguna necesidad. Dios es eso, es un auxilio en ciertos momentos de la vida. Eso es Dios para nosotros, ¿no? Como una farmacia, algo así, ¿no? Que vamos cuando necesitamos y luego nunca más volvemos. Eso es Dios para muchos de nosotros. Pero Dios no es una farmacia, hermanos. Dios no es algo así. Dios es el ser supremo que gobierna todas las cosas y que está sobre todo. Y que a pesar de ser el más grande, que dice que los cielos de los cielos no le pueden contener, que la tierra es el estrado de sus pies, Él nos ama a nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar que seamos cabezotas, a pesar que a veces le hacemos daño con lo que vivimos o con lo que decimos. Él nos ama y Él ha
decidido habitar en nuestros corazones. Él ha decidido venir a salvarnos, a redimirnos. ¿Cómo yo no voy a amar a Dios? ¿Cómo yo no voy a respetar al Señor? ¿Cómo yo no voy a entender que Él es digno de merecer toda la gloria y toda la honra? Y Él merece que yo viva una vida que le agrade. Él merece, Él es digno. Él es merecedor de que yo le dé gloria y honra con mi vida. Él merece que yo camine en una vida de agrado, una vida lejos de lo que no le agrada a Él. Él es digno. Yo no sé si usted entiende eso, pero si usted entiende eso, las cosas van a cambiar. ¿Por qué debo temer a Dios? Por todo eso que le dije de Deuteronomio, por todo lo que le estoy diciendo de este versículo, que Dios pide que nosotros vivamos en el temor del Señor. Nosotros no predicamos una religión, hermanos. La gente dice, es que esta religión, aquella religión, si vas por las religiones te vas a ir al infierno. Las religiones no te llevan a Dios. Lo que te lleva a Dios se llama Jesucristo, ¿sí? Eso te lleva a Dios. No predicamos religión. Religión es una forma, ¿sí? Abrazo algo, pero no me cambia el interior, sigo siendo el mismo, la misma, ¿sí? Y esa vida te va a llevar, ya sabes dónde, ya te estoy diciendo, directamente al infierno. Ahora, cuando tú abrazas a Jesús, Jesús entra dentro tuyo y transforma tu vida. Y Jesús dentro tuyo te llena del temor de Dios. ¿Por qué debo temer a Dios? Proverbios 9:10. ¿Por qué debo temer a Dios? Porque es un mandamiento temer a Dios. ¿Sí? Según esto, es un mandamiento temer a Dios. Temer a Dios, por lo que te dije de Deuteronomio, tenemos que tener temor a Dios. Aleluya. Tenemos que tener temor a Dios. ¿Por qué en este lugar que llamamos casa del Señor tenemos que tener respeto del lugar? Yo por lo menos siempre, ustedes saben que tengo un montón de hijos y ya conocen, ¿no? Yo siempre traté a mis hijos desde pequeño que entiendan que deben tener temor a las cosas de Dios. Tener temor, no miedo. Miedo a aquellos que decidimos vivir en desobediencia, en pecado. Pero nosotros los hijos de Dios, tener temor es respetar las cosas de Dios. Es honrar a Dios. Amén. Si Dios está, yo honro a Dios. Si yo sé que es la casa de Dios, yo honro la casa de Dios. Amén. Enseñemos a nuestros hijos a honrar la casa de Dios. Amén. Amén. A respetar la casa de Dios. A respetar las cosas de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. ¿Por qué debo tener temor? Porque esto es sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. Creo que todos sabemos lo que es sabiduría, ¿no? Podemos hacer un contraste entre la sabiduría y la necedad, o la sabiduría y el ser simple, ser necio, ¿no? Ser sabio. Dios quiere que usted y yo seamos gente sabia, ¿sí? Y no está hablando de una sabiduría terrenal, ¿sí? Yo doy gracias a Dios. Siempre alentamos a los jóvenes y siempre hemos alentado a los adolescentes, a los niños, a todos, a estudiar, a prepararse, a alcanzar metas en lo natural. Yo doy gracias a Dios acá y allá en mi país. Ahora que yo estuve el año pasado, nuestra iglesia, la iglesia que tenemos es una iglesia muy grande, y hay, no sé, pero miles de jóvenes y la gran mayoría son profesionales. La gran mayoría son profesionales. Doy gracias a Dios porque los jóvenes de nuestra iglesia han entendido que deben prepararse. Pero esa sabiduría que da la escuela, el bachiller, la universidad, esa sabiduría no es la que está hablando aquí. ¿Sí? Porque esa sabiduría no te lleva a una relación con Dios. Esa sabiduría que recibes en el mundo, esa formación, no te lleva a un encuentro personal con Jesús. Y lo más importante para Dios no es esa sabiduría. No estoy diciendo que no te prepares, por eso primeramente dije que nuestros jóvenes se preparan y los felicito
y que tengan 10 títulos y 30 títulos y 40 títulos y cuando más títulos mejor. Pero esos títulos no te van a llevar a la sabiduría que Dios te está diciendo. El temor de Dios, tener temor de Dios, es el principio de la sabiduría de Dios. Amén. Tengamos esa sabiduría que nos prepara para trabajar y para desarrollarnos y para hacer tantas cosas excelentes. Pero no perdamos que lo más importante no es esa sabiduría, sino es esta. La sabiduría que te lleva a tener temor de Dios, que te lleva a tener conocimiento de las cosas del Señor. ¿Por qué debo tener temor del Señor? Porque eso me va a hacer sabio. Me va a enseñar cómo enfrentar la vida de la manera que Dios quiere que la enfrente. A tomar las decisiones correctas. A saber qué hacer en los momentos importantes de mi vida. A saber qué no hacer. Esa sabiduría de Dios es la que me va a enseñar. Yo no sé si usted, pero a mí me ha tocado estar con gente de la otra punta. Gente del campo, gente muy humilde, aunque humilde no tiene que ver con las cosas que alcanzamos, pero gente del campo, gente muy sencilla, gente sin muchas posesiones, sin mucho estudio, pero gente muy sabia. ¿Sí? Gente muy sabia. No sé si hay alguien que le ha tocado lo mismo. A mí me ha tocado, ¿no? Y hablo de gente de Dios, gente que aprendió a leer, sabe que no sabía leer, y aprendió a leer con la Biblia. Entró en la familia de Dios y era gente del campo que no tuvo la posibilidad de formarse, pero le pidieron a Dios y Dios le enseñó a leer con la Biblia. Una hermana que conozco se despertó un día y cuando agarró la Biblia Dios le dio el milagro de leer. Usted va a decir, eso es imposible. Por eso creemos en los milagros, porque Dios es un Dios de imposible. ¿Sí? Y esta gente que no estuvo estudios ni primarios, ni secundarios, ni formación profesional, ni fue a la universidad, cuando usted se sienta con ellos y los escucha a esa gente, usted dice, ¿cuántas cosas tengo que aprender? ¿Cuántas cosas estoy haciendo mal? ¿Cuántas cosas he tomado decisiones tan equivocadas? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo esta persona que no estudió y no se preparó? No estoy en contra del estudio y la preparación, entiéndame bien, ¿no? ¿Me está entendiendo lo que digo? No estoy en contra, solamente digo que lo que estamos hablando, esta sabiduría, no es la sabiduría que encontramos en la ESO ni en el bachiller. Es la sabiduría que viene a través de buscar a Dios, a través de caminar con Él, a través de escuchar su palabra, a través de vivir la palabra de Dios. Usted va a ser sabio y esa sabiduría se va a transformar en muchas cosas buenas para usted. Amén. Si no tenemos esta sabiduría, seguramente nos vamos a equivocar muchísimo. Pero la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Si usted dice, yo quiero esta sabiduría, yo no la tengo, comience a tener temor de Dios. Amén. Comience a tener temor de Dios. Comience a reverenciarlo. Comience a decir, Señor, tú eres digno, pero no de palabras, de hecho. Amén. Señor, tú eres merecedor de todo en mi vida, pero no lo diga, muéstrelo con su vida, si no, no nos sirve para nada. Amén. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos y decimos algo con nuestros labios, pero nuestra vida dice otra cosa. Amén. Tengamos temor de Dios. El temor de Dios es el principio. Yo quiero no amontonar años y ser un hombre necio. Quiero tener sabiduría. Y Dios me dice, ¿quieres ser sabio? Tienes que tener temor de mí. Amén. Leamos otros versículos. Proverbios 3, 7 y 8. ¿Sí? Proverbios 3, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Este versículo es para mí. Y diga para mí también. Proverbios 3, 7 y 8. Algunos no quieren decirlo. Proverbios 3, 7 y 8. A mí nadie me va a decir nada. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Sí? Nadie me va a decir cómo manejar mi hogar ni mi matrimonio, y menos me van a decir cómo manejar mis hijos. Nadie me va a decir cómo manejar mi noviazgo. Nadie me va a decir, ¿no?
Qué lejos está del temor de Dios esas declaraciones, ¿no? Amén. Qué lejos. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo que sigue, versículo 8. Dice, porque si haces eso, si temes a Dios y te apartas del mal, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Señor, ayúdanos a tener temor de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Si teme a Dios y apártate del mal. Los que temen a Dios, cuando tememos a Dios, ¿qué hacemos? Nos apartamos del mal. El que teme a Dios no quiere vivir una vida de pecado. Los que temen a Dios no quieren hacer lo malo. Los que temen a Dios aman la santidad. Hablaba con un joven en estos días y estaba charlando con él. Y es un joven que él dice que él cree en Dios. Dios sabrá si él cree en Dios o no. Pero yo hablaba con él y en un momento él me dijo que quería hacer algo, ¿no? O sea, una joven. Yo le dije, eso no está bien, eso no es correcto. Y él me dice, pero ¿por qué, pastor? Si eso es lo normal. Es normal que yo, tenga sexo con mi novia. Es lo normal que yo haga eso. Todos lo hacen y bueno, está bien que todos lo hagan, le digo, pero tú dices que amas a Dios. Tú dices que eres cristiano. Tú dices eso. Como yo te voy a mostrar en la Biblia que Dios dice que a Él no le agrada eso. Dios no quiere, pastor, pero la Biblia se escribió hace muchísimo. Eso es muy viejo. Hay que ser más moderno, me dice este joven, ¿no? Lo moderno es que, me dice, hoy ya no vivimos en esos tiempos. Le digo, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia sigue siendo siempre presente. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces me dice este joven, pastor, ¿pero usted cree que hay algún joven o alguna jovencita que se cree eso de vivir así, de esa manera antigua? Yo le digo, gracias a Dios, sí. Yo conozco a muchos jóvenes y a muchas jovencitas que han decidido vivir en santidad. No es que sean perfectos, no es que nunca se equivoquen. No, se equivocan. Y también a veces hacen lo incorrecto, pero cuando se dan cuenta tratan de mejorar. Porque quieren que no hay una santidad donde no te equivoques. No hay una santidad donde a veces no hagan... No, porque no somos perfectos. Pero como dice el apóstol Pablo en Filipenses, una cosa hago, me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. O sea, trato cada día de ser mejor. Trato cada día de crecer en las cosas que hacen que yo tenga una relación con Dios. El temor de Dios nos hace que nos apartemos del mal. Y bueno, este joven me estaba escuchando y tenía los ojos así de grandes. Porque él cree que no, que tenemos que vivir conforme las normas que establece la sociedad de este siglo. Y yo digo que no. Yo le digo que no, usted puede decirle lo que quiera. Cada uno, como dije, Dios no le obliga, ni Dios lo presiona. Dios solamente te muestra y Él espera que tú tomes tu decisión. Pero los que quieran ser sabios, los que quieran tener temor de Dios, dicen, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Versículo 7 ahí. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión. Amén. Y entonces, ¿cómo voy a ser sabio? Porque no estamos hablando de la sabiduría natural. La sabiduría de este mundo es, bueno, nuestra propia opinión. Pero estamos hablando de la sabiduría de Dios. ¿Me estás entendiendo algo? Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no tiene que ver con nuestra opinión. Ni con la tuya, ni con la mía, ni con la de la persona más importante de este mundo. La sabiduría de Dios tiene que ver con Dios. Amén. Y escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios quiere. Esto es para la familia de Dios, para los cristianos. Tememos a Dios y porque tememos a Dios, ¿qué hacemos? Nos apartamos del mal. Esa gente que dice, bueno, yo peco y después vengo y me arrepiento, ese es más hijo del diablo que hijo de Dios. Perdone que diga así, ¿eh? Pero la gente que dice, no importa, yo peco y después hago esto y después voy al culto, me arrepiento. No, eres más hijo del diablo que hijo de Dios. No eres hijo de Dios.
Si crees que la vida cristiana es así, que yo peco y hago esto y después vengo, lloro aquí unas lágrimas y digo me arrepiento y después sigo viviendo como vivo y hago lo que se me da la gana, tú eres más del otro lado que de este. Y perdona que seas tan directo, ¿sí? Pero eres más del otro lado que de este. Porque si temes a Dios, si Dios está en tu vida, yo no digo que tu vida va a cambiar de un día para el otro, ni digo que vas a pasar de fumarte un porro y vivir una vida de extremos a otro día a ser San Pablo, ni San Pedro, ni que tenga una aureola aquí, ¿no? No va a ser así. Pero lo que te digo es que cada vez tú vas a estar más cerca de la luz y cada vez más lejos de la tiniebla. Y un día vas a estar totalmente viviendo en la realidad y vas a decir, qué tremendo lo que Dios hizo, cómo me cambió. Y muchos de los que estamos acá podemos dar testimonio de eso, de lo que Dios hizo en nuestra vida, de que éramos así, sí, hacíamos esa cosa, pero aprendimos a tener temor a Dios y a apartarnos del mal. Y del mal y de los malos, ¿no? La gente dice, ¿no? No pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Beber no, si tomas una copa no está mal. Si te tomas 2 o 3 ya, con los 2 ojitos, ¿no? Fuma, sexo ilícito, vive de esta manera, allá y allá haciendo daño. No pasa nada. Yo quiero decirte que sí va a pasar. Que sí va a pasar. Por eso la Biblia te dice, teme a Dios y apártate del mal. Apártate de las cosas malas. ¿Sí? Otra versión dice, no dice apártate, dice huye del mal. ¿Sí? Y te voy a decir otra cosa. Puede ser que haciendo lo malo te sientas bien. ¿Sí? Haciendo lo malo te sientas bien. Pero el Dios que te estoy hablando no va a dejar que las cosas terminen así. ¿Está? Puede ser que haciendo lo malo te sientas bien. Viviendo de la manera que sabes que desagrada a Dios, aún así te sientas cómodo y bien. Pero el Dios que tenemos no dejará que las cosas queden así. Él va a llegar el momento en que te va a incomodar. ¿Sí? Porque tú estás yendo contra Dios. Tú le estás dando la espalda a Dios. Entonces, mejor es caminar en santidad. Porque dice la Escritura, el versículo 8, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque si nosotros nos apartamos del mal, eso nos va a afectar. Nos va a afectar en el espíritu, en el alma y aún... ¿Está leyendo o no? Proverbios 3:8. ¿Nos va a afectar dónde? Aún en el cuerpo. Aleluya. Amén. Aún en nuestro cuerpo. Hermanos, yo no sé si tú lo sabes, ¿no? Pero quiero que lo sepas. Este cuerpo que tenemos, ¿te puedes tocar el cuerpo? Algunos tenemos un cuerpazo. ¿Eh? Estamos excedidos de cuerpo. Este cuerpo que tenemos, amén. ¿De qué te ríes? Es como te escucho al te ríes. Este cuerpo que tenemos no nos pertenece a nosotros. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo que no me pertenece a mí? Este cuerpo que tienes no te pertenece a ti. Yo te voy a decir a quién le pertenece. 1 Corintios 6:19. Este cuerpo que tenemos no nos pertenece a nosotros. Por eso yo no le puedo hacer daño a este cuerpo. ¿Amén? Eso es parte del temor de Dios. Entonces, si este cuerpo no es mío, ¿de quién es? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es para, de vuelta, yo digo siempre, esto es para los hijos de Dios. Para los que no son creyentes, tu cuerpo es templo de Satanás. Te la largo directa. ¿Amén? ¿Para qué te voy a dar dado vuelta? ¿Amén? No, porque tu templo es el templo de Satanás. Hace lo que Satanás quiere, vive para el diablo, vicios extremos, así terminará. ¿Sí? Pero los que hemos decidido vivir con Dios, los que hemos decidido que el Señor entre en nosotros, este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Eres de la familia de Dios? Ya alguno dice, me parece, ¿dónde firmo la renuncia? ¿Sí? ¿Hay algún lugar para salir de aquí? ¿Sí?
Pero si, hermanos, yo les tengo que predicar lo que dice la Biblia, hermanos. Y la Biblia dice que esto que tenemos, yo estoy hablando, el yo que está hablando es el Espíritu. Este Espíritu algún día se va a ir con el Señor. Esta caja vacía quedará aquí inerte, se irá allí, no sé a dónde la meterán porque no estaré allá arriba con el Señor, amén. Pero mientras esté en esta tierra, esta cajita pertenece al Señor, es el templo del Espíritu Santo. Y lo tengo que cuidar, amén. Lo tengo que cuidar. Porque no puedo dañar lo que pertenece al Señor. ¿Y cómo lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a cuidar? Teniendo temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios, dice, el temor de Dios será medicina. Amén. Será medicina, lo leímos recién, ¿no? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Es bueno tener temor de Dios, hermanos. Amén. Es bueno tener temor de Dios. Nos va a guardar el espíritu, nos va a guardar el alma y aún nos va a guardar este cuerpo. Aleluya. Esto es mejor que ponerse un baño de crema. Siga poniéndose el baño de crema y todo lo demás, que está bueno, ¿no? Pero si usted quiere verse bien, ¿sí? Que cuando tenga 70 le digan que tenga 50 y no cuando tenga 50 le digan que tenga 70, parece igual o lo mismo, pero no. Si quieren eso, será medicina y será refrigerio. Tenga temor de Dios. Amén. Tenga temor de Dios. Me encanta este versículo. Proverbios 14, versículo 26. Me faltan poquitos versículos y ya terminamos. Proverbios 14, dije versículo 26. El temor de Dios. ¿Se acuerda lo que dijimos que el temor de Dios, no? Tener respeto a Dios, tenerle en alta estima, tener esa visión de que Él es digno de nuestro cariño, de nuestro amor, servirle, honrarle, amén. Dice, en esas cosas que está nuestra fuerte confianza y esperanza tendrán nuestros hijos, amén. Mire qué bueno. La gente que tiene temor de Dios no le hace solamente bien a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, sino le hace bien a su matrimonio. Amén. Porque el que tiene temor de Dios no va a engañar a su esposa. Ni el que tiene... Había un demonio que andaba por aquí hace un tiempo y tuvimos que enfrentarlo porque estaba mirando a las esposas de los hermanos. Y otro que vino a mirar a los esposos de los hermanos. Porque a veces el diablo entra acá también, ¿eh? Como entró el diablo en el cielo, también entra aquí. Amén. Pero cuando nosotros tenemos temor de Dios, entonces no pensamos en eso. Amén. El temor de Dios, dice, en el temor de Dios está, ¿qué trae? Una fuerte confianza. Creo que en este tiempo, hermanos, en que la gente tiene tanto temor de qué va a pasar, si el virus va a avanzar, si el virus qué va a pasar con los trabajos, qué va a pasar con la economía, que el Fondo Monetario, que la Bruselas y que todos los demás y los políticos y hay tanta inquietud en el ambiente y tantas cosas que nos pasan, pero si queremos que eso, estamos en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Jesús lo dijo así, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Pertenecemos al cielo, somos hijos de Dios. Entonces cuando caminamos en el temor, ¿sabe por qué hay gente que ha perdido esa seguridad y vive atemorizada? Y es por eso que, hermanos queridos, tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que hablarle a la gente de Dios. No digo que no hables de lo que está pasando, pero no hables tanto porque hay millones de personas que están hablando de lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que ser hijos de Dios, que hablemos del lugar que le podemos dar confianza a la gente, que le podemos dar seguridad. Y esa seguridad está en Dios. Aleluya, Él tiene poder para guardarnos, hermanos. Él tiene poder para cuidarnos. Él tiene poder para guardar nuestros hijos, para guardar nuestros nietos, para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan esperanza. Pero yo le tengo que enseñar entonces a la gente que no conoce a Dios que hay alguien en quien ellos pueden depositar su corazón y ahí está, sentirse seguro. En el temor de Jehová está la fuerte confianza.
Este es el sentimiento. Esta es la actitud que tienen aquellos que tienen temor de Dios. Tienen confianza. ¿Alguno me está mirando? Hace unos años estaba trabajando en una empresa que se llama DHL y trabajé como chofer muchos años para la empresa. Y por un problema interno de mi jefe, una mañana viene y me dice: Ángel, tengo algo muy duro que decirte, no sé cómo decírtelo, pero te tengo que hablar de esto. Y me dice: a ti y me habló de otros compañeros, no van a poder trabajar más conmigo porque tengo que vender los camiones, ¿no? Y él esperaba que yo me ponga mal, ¿no? Y yo estaba tan tranquilo y me dice: ¿por qué estás tan tranquilo?, me dijo él. ¿Por qué no? Veo que lo que te dije no te afecta. Y le digo: no, si tú sabes que yo no confío en el hombre, no confío en mí, yo confío en Dios. Y Dios no cambia. Y Dios siempre va a estar conmigo. Y Dios nunca me va a dejar. Y Dios me va a ayudar. No, porque tú tienes una familia grande y tu familia recién vino. No te preocupes, Dios nos va a ayudar. Y eso pasó ya hace 8, 9 años. Y yo le digo una cosa: Dios nos sigue ayudando. Dios nunca nos dejará. Dios siempre estará con nosotros. Tú puedes perder un trabajo, puedes perder cosas naturales, pero hermano, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú te vas a sentir, como dice acá, en el temor de Jehová que está. ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está tu confianza? ¿Está fuerte? Algunos no quieren ni hablar. ¿Cómo está tu confianza? Si tu confianza está fuerte, es porque tú no dependes de las cosas de este mundo, porque tú dependes de Dios, amén. Y en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y si hay fuerte confianza, nuestros hijos estarán seguros, nuestros nietos estarán seguros, porque en la fuerte confianza hay esperanza para nuestros hijos, amén. Nuestros hijos y nuestros nietos esperan de nosotros que seamos gente que le inspiremos, amén. No que estemos atemorizados. Hay padres y madres y abuelos que hoy están sembrando el temor en sus hijos, en sus nietos. Reprendemos eso, amén. Y vamos a sembrar en ellos la fuerte confianza. Salmo 145, verso 19. Nos falta poquito para terminar. 2 versículos más. Salmo 145, versículo 19. Qué bueno que es vivir en el temor de Dios, hermanos. Amén. No sé qué vas a elegir. Si eliges vivir con miedo, porque hay un día, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, que hay un día que está destinado en que tenemos que morir. Y hay un día que está destinado que tenemos que morir. Y dice que después de morir tenemos que encontrarnos frente a Dios. Y Dios va a establecer un juicio con nosotros. Tú puedes elegir vivir con miedo y con temor. Y a lo mejor puedes elegir vivir irreverente a Dios y burlándote de Dios. Pero eso llegará. Te burles o no te burles, creas o no creas, eso llegará. O puedes elegir de esta manera, lo que estamos hablando, de vivir en el temor de Dios, que tu espíritu esté bien, tu cuerpo esté bien, tu alma esté bien, tu matrimonio esté bien, tus hijos estén bien. Porque como decimos, mire lo que dice acá: cumplirá el deseo de los que le temen. Porque los que temen a Dios quieren agradar a Dios. Los que temen a Dios quieren agradar a Dios. Y cuando Dios ve que tú le quieres agradar, entonces Él agarra y quiere agradarte también a ti. Entonces hay cosas que tú deseas, pero como tú deseas a Dios, Él desea cumplir tus deseos. Amén. Ahora, si tú tienes deseos malos, como recién te dije, ¿no? Que a veces hay un hombre que le quiere quitar a la mujer a otro, y una mujer que... Esos deseos son muy malos. Eso es no caminar en el temor de Dios. Amén. Pero si tú caminas en el temor de Dios, Dios va a cumplir los deseos. Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Por más que esos deseos sean imposibles. Por más que esos deseos que tú tengas, diga, pero eso no. Cuando tú tienes temor de Dios, Dios cumplirá eso que te parece imposible que suceda.
Te digo porque lo dice la palabra de Dios. Te digo porque la palabra de Dios lo muestra en la vida de muchos de mis hermanos de las Escrituras, y te digo porque yo también lo he vivido. Cuando vivía fuera del temor de Dios, había un caos en mi vida. Pero cuando decidí vivir en el temor de Dios, Dios empezó a cumplir mis deseos. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 34:7. Salmo 34, hay muchos versículos. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Leyó este versículo alguna vez? ¿Este versículo es para usted? Si usted teme a Dios. Si usted teme a Dios, esto es para usted. Si usted no teme a Dios, hay gente que dentro de la iglesia viene, visita este lugar que llamamos iglesia, pero le suceden tantas cosas y dice: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, yo tengo una relación con Dios, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Hermanos, tenemos que preguntarnos si tememos a Dios. Amén. Por eso te dije esa pregunta al principio. ¿Temes a Dios? Si temes a Dios, tú no te preocupes. Dios te va a defender. No importa si el hombre te acusa, el diablo te acusa, no importa quién venga contra ti, el ángel del Señor va a acampar y te va a defender. Amén. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso también es bueno temer al Señor, porque temer al Señor nos trae protección, nos trae seguridad, nos trae un sueño tranquilo, nos evita los problemas, ¿sí? Oh, gloria a Dios. Salmo 19, versículo 23, se lo leo yo. El temor de Jehová es para vida. Salmo 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Salmo 19, 23. ¿Quieres vida? ¿Vida verdadera? Tienes que vivir en el temor de Dios. Amén. La vida verdadera está en el temor de Dios. Hay gente que busca la felicidad, que busca la paz, que busca la alegría, pero dándole la espalda al que es la fuente de la felicidad y de la paz y del gozo. Pero si usted quiere felicidad, gozo y paz, tiene que caminar en el temor de Dios. Amén. El temor de Dios es para vida. Proverbios 10, 27. Último, Proverbios 10, 27. Proverbios 10, 27. Con esto terminamos. Dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Quiere vivir más días? ¿Quiere vivir más días? ¿O quieres que su vida sea acortada? Amén. Esto no te promete que vas a vivir como Matusalén, 1000 años, ¿no? Entonces, de hoy, esto no te dice que no, pero te dice que vas a vivir más días. Pero te dice que vas a vivir la verdadera vida, ¿sí? El temor de Jehová aumentará tus días, mas los años de los impíos serán acortados. Póngase de pie. Póngase de pie. Es bueno vivir en el temor de Dios. Los que desechan el temor de Dios tendrán experiencia de muerte, de daños, de destrucción, de dolor. No lo podrás evitar. Tú no eres más fuerte que Dios. La Biblia dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Esto es un hombre, una mujer que teme a Dios. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Solo Él es mi Dios, en Él confío. Te rescatará de toda trampa, te protegerá de enfermedades mortales. Con su pluma te cubrirá como un águila, con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Para los que temen a Dios, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Para los que temen a Dios, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Para los que temen a Dios, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán.
a los que temen a Dios. Simplemente abre tus ojos, mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga esta palabra es para mí. Esto es lo que va a pasar con mi casa, con mi vida, con mi hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Dice versículo 13 del Salmo 91, pisotearás leones, cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tu pie. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llaman, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Esta palabra es para mí. No sé si es para ti. Pero dile a Dios, esta palabra es para mí. Es el Salmo 91, el Salmo de los que temen a Dios. Señor, en esta mañana te agradecemos porque estábamos perdidos. Te agradecemos porque estábamos lejos. Te agradecemos porque íbamos camino al infierno, a la condenación eterna. Te agradecemos porque en un tiempo, como dijimos, éramos templo del diablo y trabajamos para el enemigo. Pero gracias que nos rescataste. Gracias que viniste a nuestro auxilio. Gracias, Señor, que nos sacaste de ese barro donde estábamos, Señor, metidos, de ese pozo de la desesperación. Nos hiciste tu hijo, tenemos vida en ti, Señor. Queremos, Señor, aprender a caminar contigo. Como decía Deuteronomio, a temerte, a obedecerte, a servirte, a caminar en el temor del Señor, a ser sabios y a no ser necios. Señor, a que aprendamos este mandato de ti, de tener temor del Señor, de no tener miedo de un juicio, sino al contrario, de saber que si te tememos, cuando nos encontremos contigo, nos dirá, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente y nuestro ser entero, para que podamos vivir en el temor de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga, queridos hermanos, que tengan una buena semana.